Estas son las 5 noticias más importantes de hoy, 23 de enero. Delcy habría cooperado con Estados Unidos en caída de Maduro. Según The Guardian, una serie de negociaciones secretas dentro del chavismo antecedieron a la captura de Nicolás Maduro, revelando que figuras claves del régimen habrían ofrecido cooperación a actores internacionales para facilitar una transición controlada. El medio británico sostiene que Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez se movieron como interlocutores centrales en un momento en que el poder en Caracas comenzaba a resquebrarse. La investigación detalla que las conversaciones se activaron en octubre del 2025 y continuaron durante noviembre desde el mismo año, con contactos discretos entre representantes del chavismo y funcionarios de Estados Unidos y Qatar. Estas llamadas y reuniones no habrían abordado la logística del operativo contra Maduro, sino el día después, como evitar un colapso institucional y garantizar estabilidad política tras su salida del poder. Según las fuentes citadas por The Guardian, fue Delcy Rodríguez quien planteó explícitamente su disposición a asumir el mando y a formar parte de un proceso de transición, presentándose como una figura capaz de mantener cohesionadas a las estructuras del Estado. La promesa clave habría sido colaborar con Washington y Doha, una vez consumada la caída de Maduro, asegurando continuidad administrativa y control del aparato de seguridad. Estados Unidos nombra representante en Venezuela. Donald Trump dio un paso diplomático clave hacia Venezuela al nombrar este jueves a Laura F. Dogu como nueva encargada de negocios de la Oficina Externa para Venezuela, en medio del proceso de acercamiento entre Washington y Caracas tras el ataque militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro. La designación fue confirmada por fuentes oficiales y aparece registrada en la página de la embajada estadounidense. Dogu, diplomática de carrera con más de 3 décadas de experiencia en el servicio exterior, asume este cargo mientras se evalúan pasos para la reanudación gradual de las relaciones diplomáticas entre ambos países, interrumpidas desde el 2019. Laura Dogu reemplaza en este puesto a John McNamara, quien recientemente viajó a Caracas para evaluar la posible reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela y sentar las bases de un retorno paulatino de la misión diplomática. Reunión en Bruselas tras decisión de Trump. Líderes europeos se reunieron el jueves en Bruselas para evaluar el estado de las relaciones transatlánticas, en un clima marcado por un alivio prudente tras el aparente cambio de postura del presidente estadounidense Donald Trump respecto a Groenlandia, aunque el tono fue menos tenso que encuentros anteriores. No hubo celebraciones. Varios dirigentes consideraron en que el giro de Trump reduce la presión inmediata, pero no despeja del todo la incertidumbre estratégica que rodea el tema. Hemos vuelto a una situación que me parece mucho más aceptable, aunque nos mantenemos alerta. La conclusión es que cuando Europa reacciona unida, utilizando los instrumentos a su disposición, cuando se ve amenazada, puede inspirar respeto, y eso es muy positivo. Según fuentes diplomáticas, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, habría jugado un papel clave al disuadir a Trump de avanzar en su intención de apropiarse del territorio ártico autónomo de Dinamarca. Sin embargo, persisten las dudas entre los socios europeos sobre el alcance real del supuesto acuerdo, sus condiciones no explícitas y si se trata de una concesión definitiva o simplemente de una pausa táctica en una negociación aún abierta. Confirman 45 víctimas tras accidente en España. El balance final de la tragedia ferroviaria ocurrida el domingo en el sur de España ascendió a 45 personas fallecidas, informaron este jueves las autoridades, luego de que se lograran identificar a los 2 últimos cuerpos recuperados entre los restos del accidente. Con esta confirmación, los equipos de emergencia dieron por concluida la fase de búsqueda en la zona del siniestro, uno de los más graves registrados en el país en las últimas décadas.
Según detalló el centro de datos habilitado tras la catástrofe, los médicos forenses ya realizaron la autopsia a la totalidad de las víctimas, permitiendo avanzar en los trámites legales y de identificación. Las autoridades precisaron además que no quedan personas desaparecidas anunciadas por sus familias, lo que cierra oficialmente el listado de afectados directos por el accidente. El siniestro se produjo en la localidad cordobesa de Adamuz, cuando varios vagones de un tren del operador privado italiano Irwo descarrilaron y quedaron invadiendo la vía continua. En ese momento, un tren de la compañía pública Renfe circulaba por el tramo y terminó impactando contra los vagones, provocando un choque de gran violencia cuyas causas exactas sigue bajo investigación judicial y técnica. Captura a sospechoso de incendio en Chile. La Fiscalía de Chile anunció la noche del jueves la captura del presunto responsable del incendio forestal que provocó la mayoría de las 21 muertes registradas en el sur de Chile. El siniestro, considerado uno de los más letales de los últimos años, generó una fuerte conmoción nacional por la magnitud de la tragedia y el impacto en comunidades rurales gravemente afectadas por el fuego. El detenido es un ciudadano chileno de 39 años, quien, según informó el Ministerio Público, cuenta con antecedentes policiales por lesiones graves y por infracciones a la Ley de Propiedad Industrial e Intelectual. Las autoridades señalaron que el sujeto es investigado como el presunto autor material del incendio que se propagó rápidamente, favorecido por las condiciones climáticas extremas y la vegetación seca en la zona. En paralelo, la Fiscalía confirmó que en los últimos 4 días se detuvo a otros 3 sospechosos vinculados a distintos focos de incendios en las regiones de Biobío y la Araucanía, las más golpeadas por la emergencia. Sin embargo, uno de estos detenidos ya fue puesto en libertad, mientras las investigaciones continúan para determinar responsabilidades penales y esclarecer si existió coordinación o intencionalidad detrás de los incendios que devastaron amplias zonas del sur del país. Estas fueron las claves del mediodía de hoy, 23 de enero. Si quieres estar siempre informado, suscríbete, activa las notificaciones y comparte este resumen con quienes también necesitan entender el mundo sin perder tiempo.